Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Villalobos, docente encargado del curso de lógica. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy desarrollaremos el tema de las proposiciones lógicas, así que empecemos. Bien, alumnos, entonces, como ya les vine mencionando, el tema que vamos a desarrollar en nuestro segundo capítulo de este curso de lógica, filosofía y psicología se trata sobre las proposiciones lógicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar una definición. ¿Qué cosa es una proposición lógica? Veamos. Las proposiciones lógicas son oraciones aseverativas o declarativas. Profesor, ¿qué significa aseverativas o declarativas? Pues significa que van a afirmar o van a negar algo, ¿sí? En otras palabras, aseverar o declarar significa afirmar o negar. Otro dato, pueden ser verdaderas o falsas, pero nunca ambas a la vez. Esto de acá, pues yo sé que te hace recordar al principio lógico de Platón. ¿Cómo se llama el principio lógico de Platón? El principio de no contradicción, que te dice que el enunciado puede ser verdadero o falso, pero nunca las dos cosas a la vez. Además, las proposiciones tienen sujeto, verbo y predicado, ¿sí? A esto de acá, al verbo también se le llama cópula o se le llama también verbo copulativo, ¿sí? Ejemplos. Tenemos acá, primer ejemplo, Colón descubrió América. ¿Sí? Acá Colón viene a ser el sujeto, ¿verdad? El verbo copulativo sería descubrió y América sería su predicado. Otro ejemplo, Descartes es un psicólogo moderno, ¿sí? En este caso acá tenemos pues Descartes el sujeto, sería el verbo copulativo, psicólogo moderno su predicado. Otro ejemplo más, la biología no es una rama de la economía. En este caso no es, vendría a ser el verbo copulativo. Eso es lo que son las proposiciones. Hemos dado una definición. Ahora vamos a ver por acá un ojito, un dato importantísimo que nunca debes olvidarte. Dice, son proposiciones las oraciones elípticas. Pero ¿qué cosa es una oración elíptica? Es aquella proposición que tiene una sola palabra, pero sin embargo cumple la función informativa del lenguaje, ¿sí? ¿Y por qué justamente la función informativa? Porque yo te había explicado que la única función del lenguaje que le interesa a la lógica es la función informativa. Entonces veamos algunos ejemplos de esto. Ejemplos. Acá tenemos oro. Acá sí cumple la función informativa, porque tú puedes transformarlo, decir, en este lugar hay riqueza, ¿sí? En este lugar hay oro. Lluvia también cumple la función informativa. Puedes transformarlo, en estos momentos está lloviendo. Otro ejemplo más, terremoto. También nos está brindando una determinada información. Otro ejemplo más, graniza. También cumple la función informativa, ¿sí? Pero no te vayas a equivocar, vayas a pensar que toda aquella palabra que va entre signos de exclamación son oraciones elípticas. No, solo se considera oraciones elípticas cuando cumple la función informativa. Si cumple la función expresiva, por ejemplo, cuando dice te quiero, dice te odio, entonces ahí ya no sería oración elíptica, ¿sí? Porque no cumple la función informativa. Otro ojito por acá. Vamos a hablar cuáles no son proposiciones. Vamos a ver una lista de aquellos que no son proposiciones. Tenemos los mitos, leyendas y fábulas. Por ejemplo, Manco Cápac fundó el Cusco.
esto de acá no es proposición porque forma parte de una leyenda, ¿verdad? Los refranes, cuando te dicen, por ejemplo, a caballo regalado no se le mira el diente. Las metáforas, los enunciados de opinión, son aquellos, digamos, criterios personales que cada uno tenemos sobre un determinado tema. Tampoco son proposiciones. Los personajes ficticios, ¿sí?, que son aquellos personajes de obras literarias, de películas, de novelas, de series. Por ejemplo, dice, Romeo amaba a Julieta. Ahí esto de acá no es proposición, ¿sí? Hay que tener en cuenta acá en donde me hablan de personajes literarios, si me mencionan la obra, me mencionan el autor, sí se considera proposición, ¿no? Por ejemplo, si te hubieran dado el enunciado así: en la obra de William Shakespeare, Romeo amaba a Julieta, ahí sí sería proposición. Pero así como está Romeo amaba a Julieta, no es proposición. Otro ejemplo, Goku es más fuerte que Vegeta, tampoco es proposición. Otro que no son proposiciones, los enunciados abiertos. Profesor, ¿y qué cosas son los enunciados abiertos? Son aquellos, digamos, enunciados donde se desconoce el sujeto, no sabemos de quién están hablando. Por ejemplo, X es el hermano de Y. Entonces yo no sé quién es el X, tampoco sé quién es el Y, ¿verdad? Entonces es un enunciado abierto, y si es un enunciado abierto no es proposición. Otro ejemplo, X más 2 menor o igual que 8. Acá yo no puedo darle valor de verdad ni valor de falsedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconozco el valor de la variable X, ¿sí? En el caso de las matemáticas, ecuaciones, tenemos que saber el valor de la variable, si no, no es proposición. Otro ejemplo más, X trabaja en la telefónica del Perú. Yo no sé quién es el X, desconozco, no sé de quién están hablando, entonces no es proposición, ¿sí? Ahí tenemos toda la lista de aquellos enunciados que no son proposiciones. Punto número 2. Las propiedades de las proposiciones, chicos. Las proposiciones, su propiedad fundamental es que pueden ser verdaderas o falsas, pero muy aparte de eso tiene otras propiedades, como por ejemplo la calidad, la cantidad y la modalidad. Entonces veamos. A, por su cualidad o calidad. ¿Cómo pueden ser las proposiciones? Pueden ser afirmativas o también negativas. Dirás, pero profesor, esto es muy fácil. Afirmativa, que afirma; negativa, que niega. Sí, tiene razón, pero vamos a darle pues una explicación más digamos precisa sobre esto. Veamos, afirmativas, cuando atribuye cualidades o características al sujeto. Esto quiere decir pues que describe una característica, ¿verdad? O habla algo de un determinado sujeto u objeto. Veamos algunos ejemplos. Los peces son no terrestres, ¿verdad? Pero tú dirás, acá tiene la palabrita no, entonces ya sería negativa. Chicos, esto de acá que dice no terrestres, están hablando de la característica de los peces, ¿sí? Está atribuyendo una característica. Tú lo puedes reemplazar así: los peces son acuáticos, ¿verdad? No terrestres. Otro ejemplo más, todos los hombres son mortales. En este caso está dando una característica, una cualidad de los sujetos. ¿Quiénes son? Los hombres. Ahora sí, negativas es todo lo contrario de las afirmativas. Si acá atribuye cualidades en las afirmativas, en las negativas será lo contrario: rechaza o niega cualidades o características al sujeto. Es todo lo contrario de las afirmativas, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Dice, es falso que la historia sea una ciencia formal, ¿sí? Entonces acá está que rechaza o está que niega que la historia pues sea una ciencia formal. Entonces sería una proposición negativa. Otro ejemplo, el lapicero no es color negro. Está que rechaza o está que niega las cualidades, en este caso, del
lapicero. Bien, entonces por lo menos acuérdate que por su cualidad o calidad puede ser afirmativas o negativas. Seguimos más propiedades de las proposiciones. Acá tenemos por su cantidad. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser universales o también particulares. Esto es muy fácil. Universales es cuando los sujetos están englobados en forma total. ¿Sí? Particulares cuando toma una sola parte de los elementos o de los sujetos. ¿Sí? A ver, dice, universales cuando el sujeto está tomado en toda su extensión, o sea, engloba a todos los elementos, por eso dice universales. ¿Sí? Ejemplos, dice, todos los perros son cuadrúpedos. Acá los sujetos vienen a ser los perros, ¿verdad? Y sus características que son cuadrúpedos, o sea, todo perro tiene que ser cuadrúpedo, está englobando a todos, está tomando a todos los sujetos. Otro ejemplo, ningún filósofo es boxeador. En este caso, pues está, digamos, excluyendo, pues, que a todos los filósofos que no cumplen la propiedad de ser boxeador, y está tomando en toda la extensión. ¿Sí? Otra forma que te puede ser universales, por ejemplo, cuando te dicen cada uno, los, ¿sí? El 100%, ¿no? Acá te hemos tomado el ejemplo todos y ninguno. Ahora, particulares es cuando está tomado en una cierta porción de los elementos, ya no va a englobar a todos, sino a una parte. Entonces, particulares, cuando el sujeto está tomado en una parte de su extensión, es todo lo contrario de las universales. Ejemplos por acá, dice, algunas ciencias son deductivas. Acá están hablando de las ciencias, pero ya no está englobando a todas las ciencias, sino a algunas. ¿Sí? Otro ejemplito, varios mamíferos son bellos. En este caso, pues están hablando de los mamíferos, ¿sí? Pero no está englobando a todos los mamíferos, sino te dice varios, ¿no? O sea, a una parte. Entonces, en las particulares, cuando te dicen algunos, varios, te pueden decir pocos, muchos, bastantes, ciertos, ¿no? O existen también. Por ejemplo, acá le puedes cambiar, existen mamíferos que son bellos. Bien, entonces continuamos por acá. Otra propiedad más, C, por su modalidad. A esta propiedad también se le llama por su grado de certeza o seguridad. Repito, su grado de certeza o por su seguridad. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser? Tenemos asertóricas, problemáticas y también apodícticas. Entonces vamos a explicar de manera detallada cada una de ellas. Asertóricas indican juicios de realidad. Profesor, ¿cómo así? Esto significa pues que para nosotros saber su valor de verdad, no, si es verdadero o si es falso, tenemos que comprobarlo o compararlo con la realidad. Ejemplos. Dice, los ribosomas se encargan de la digestión celular. En este caso está afirmando, ¿verdad? Y para yo saber si es verdad, tengo que investigar si realmente los ribosomas pues se encargan de la digestión celular, si es su verdadera función. Tengo que investigar, analizar, comparar, comprobar, ¿sí? Correcto. En este caso sabemos que es verdad, si los ribosomas sí se encargan de la digestión celular. Otro ejemplo más. Ana estudia medicina en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También es asertórica. ¿Por qué? Porque para darle su valor de verdad, pues tengo que saber, en este caso, si Ana realmente estudia medicina y en esta universidad. Tengo que preguntarlo, tengo que investigar, analizar y compararlo, ¿sí? Entonces, esas son las asertóricas. Pasamos a las problemáticas. Las problemáticas indican juicios de
posibilidad, ¿sí? O sea, te dan una probabilidad de que puede suceder o no algo. También se le llaman posibles o plausibles. Repito, plausibles o posibles, cualquiera de las dos. Ejemplo, dice acá, posiblemente el COVID-19 tenga cura. Entonces, acá no te está afirmando que el COVID-19 tiene la cura, sino te está dando una posibilidad, te está dando una probabilidad. Otro ejemplo puede ser, posiblemente ingresas a la universidad. Otro ejemplo más, mañana puede ser que llueva, por ejemplo, ¿no? Sí, esas son las problemáticas. Pasamos a las apodícticas. Las apodícticas indican juicios de necesidad. Chicos, acá no te vayas a confundir. Necesidad no es lo mismo en economía que en la lógica o la filosofía. En economía, pues te he explicado que la necesidad es aquella sensación penosa por la falta o carencia de algo. Eso es en la economía. Pero en la lógica y la filosofía, la palabrita necesidad significa invariable, cosa que no va a cambiar, ¿sí? Que no puede ser de otro modo, siempre va a ser de una forma. Eso significa necesidad en la lógica. Veamos algún ejemplo por acá. Dice, 9 es mayor que 7. O sea, esto de acá pues es una apodíctica. ¿Por qué? Porque yo ya no lo puedo cambiar, ¿sí? Siempre va a ser verdadero que 9 es mayor que 7. Acá en las apodícticas, por ejemplo, están las fórmulas de la matemática, las leyes de la lógica, propiedades de la química, propiedades o fórmulas de la física, ¿no? Están acá dentro de las proposiciones apodícticas, ¿sí? Porque cumplen esto de acá de los juicios de necesidad. Entonces, estas son las propiedades de las proposiciones. A ver, entonces, recuerda, por su cantidad, universales, particulares. Por su modalidad, asertóricas, problemáticas y apodícticas. Pasamos por acá. El tercer punto, vamos a ver las clases de proposiciones o tipos de proposiciones, o también le puede llamar la clasificación de las proposiciones. Tenemos acá en dos grandes grupos, proposiciones simples o atómicas, y por otro lado las proposiciones compuestas. Repito, las proposiciones se clasifican en proposiciones simples o atómicas y las proposiciones compuestas, o también se le llama moleculares. Entonces vamos a hacer acá una diferencia, ¿verdad?, entre las simples y las compuestas. A ver, veamos. Las proposiciones simples o atómicas también se le llaman monádicas, primarias, fundamentales, sencillas o singulares. Esto de acá son sinónimos, ¿no? Su otro nombre con el cual te pueden preguntar en un examen de admisión. Entonces, mientras que las compuestas también se le llaman moleculares, coligativas o complejas. Esa es la primera diferencia entre cada una de ellas. Otra diferencia, de que las proposiciones simples o atómicas carecen totalmente de conectores lógicos, ¿sí? Por eso se le llaman simples, porque no tienen los conectores lógicos. Y te estarás preguntando, ¿y cuáles son los conectores lógicos? ¿Qué clases o tipos de conectores lógicos hay? Eso te voy a explicar más adelante todavía, ¿sí? Entonces, mientras que las compuestas sí tienen conectores lógicos, ¿sí? Repito, las atómicas no tienen conectores, las compuestas sí tienen conectores, ¿correcto? Otra diferencia, de que las simples o atómicas no se pueden descomponer en otras proposiciones más simples, o sea, ya son simples, no se pueden descomponer más, mientras que las proposiciones compuestas
sí se pueden descomponer en dos o más proposiciones, ¿sí?, con un sentido lógico. Estas de acá no se pueden dividir, no se pueden descomponer las simples, mientras que las compuestas o moleculares, o las moleculares, sí se pueden descomponer. Otra diferencia: las simples pueden ser simbolizadas con una sola letra, mientras que las compuestas van a ser simbolizadas con dos o más letras, ¿sí? Esto es la diferencia entre las simples y las compuestas. Entonces, ahora vamos a explicar las proposiciones simples o atómicas, ¿sí? Las proposiciones simples o atómicas se van dividiendo. Tenemos proposiciones predicativas y también las proposiciones relacionales. Entonces vamos a explicar en qué consisten las predicativas, en qué consisten las relacionales. Las predicativas se atribuyen o describen alguna cualidad del sujeto, ¿verdad? Esto de acá, o sea, está diciendo que son afirmativas, ¿sí? Eso es, afirmativas. Ejemplos de las predicativas. Ejemplos. Dice, César Vallejo fue un poeta. Está describiendo, atribuyendo una cualidad. La geometría es una ciencia exacta, ¿sí? La psicología es una ciencia social. Esta que atribuye, describe, entonces cumple la función que sea predicativa, ¿sí? Pasamos a las relacionales, chicos. Las relacionales, como su mismo nombre lo dice, pues hay una relación. Y para que exista la relación, puede haber dos o más sujetos. Entonces, las relacionales indican una relación recíproca entre dos o más sujetos. Ejemplos. Tenemos acá, Isabel y Oscar son primos. Acá tenemos ¿cuántos sujetos? Dos, Isabel y Oscar. ¿Cuál es la relación de parentesco? Que son primos. Carlos es compañero de Raúl. En este caso, la relación de parentesco. José es vecino de Marta, también relacional. Juan escribe a Diana. En este caso, una relación de comunicación. 7 más 4 igual a 11, relación de igualdad. Y acá dice Platón y Aristóteles fueron amigos, ¿sí? Pero quizás tú te estás preguntando, en el primer ejemplo, Isabel y Oscar son primos. Acá tiene conector, en este caso una conjunción, la I. Chicos, este de acá, esta I, funciona como un enlace para que se pueda generar la relación, ¿sí? Acá igualmente esta I funciona como un enlace para que pueda darse la relación, ¿sí? Esas son las proposiciones simples o atómicas. Entonces, repito, las simples o atómicas se dividen en predicativas y también relacionales. Ahora pasamos a las proposiciones compuestas, ¿sí? Acuérdate pues que las proposiciones compuestas son aquellas que sí tienen conectores y se pueden formalizar con dos o más variables lógicas. Entonces, veamos la primera proposición compuesta. Tenemos las conjuntivas. Profesor, ¿cuáles son las conjuntivas? Vamos a explicar. Las conjuntivas, dice, es la unión de dos proposiciones simples, ¿sí? Tenemos en este caso ya dos proposiciones simples, ya no una, sino dos. Por eso se le llaman compuestas. Veamos cuál es su conector. Su conector va a ser la I, ¿sí? El término I se va a leer I. En símbolos va a ser un puntito, esta V invertida, o esta de acá, este signo que parece una intersección, ¿sí? En términos claves, en un texto te puede dar la palabra pero, sin embargo, también, además, como, y también el término no obstante, ¿sí? Y todos estos de acá se reemplazan por la palabrita y, su enlace, su conector, la I. Veamos ejemplos. Dice, Carlos es ingeniero y José contador. Acá tiene dos
letras, ¿verdad? P y Q. Carlos es ingeniero, P. José es contador, Q. Y acá está la I, es el conector. Acá Ricardo es periodista, además trabaja en el comercio. ¿Cómo se puede reemplazar? Ricardo es periodista y trabaja en el comercio. Otro ejemplo. Miguel es profesor de lógica, también de economía. Le puede reemplazar Miguel es profesor de lógica y de economía. Y el último ejemplo, Miriam es enfermera y también profesora, ¿verdad? Esas son las conjuntivas. Esa es una conjuntiva. Veamos por acá. Ahora vamos a hablar las disyuntivas. Chicos, las disyuntivas pueden ser disyuntiva inclusiva o también se le llama débil. Y por otro lado, la exclusiva o también se le llama fuerte. Entonces, vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Empezamos por la exclusiva. Perdón, la inclusiva. Empezamos por la inclusiva. Veamos. Dice, se plantean dos situaciones pudiendo realizarse una y también la otra. O sea, hay dos opciones. Yo puedo realizar una opción y también puedo realizar la otra opción, ¿sí? Sus conectores, acá tenemos el conector es O, se lee O y con un símbolo va a ser la V. Su esquema es puntos suspensivos o puntos suspensivos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor esta parte. Ejemplos. Acá tenemos, dice, Mónica es poeta o deportista. Tenemos dos opciones, se han planteado dos situaciones. ¿Cuáles son? Que Mónica sea poeta o Mónica sea deportista. Entonces, ¿puede ser el caso que Mónica sea poeta? Correcto, sí. Puede ser el caso que Mónica sea deportista, correcto. Puede darse las dos opciones, ¿sí? Otro ejemplo, 8 es mayor que 4, verdadero, ¿verdad? O 2 es un número par, correcto. Hay dos situaciones, ¿verdad? Y se pueden realizar las dos. Eso, por eso le llama inclusiva, ¿sí? Ahora veamos. La exclusiva va a ser todo lo contrario de acá, ¿sí? Veamos. Igualmente se plantean dos situaciones, pero la diferencia es que si se realiza una de ellas, la otra es imposible de realizarse, ¿sí? Acá en la inclusiva se realizaba las dos. Acá si se realizó una, la otra lo descartamos, es imposible de realizarse. Su esquema va a ser o puntos suspensivos o puntos suspensivos. Su conector va a ser esta diferencia simétrica, un triangulito, estas tres rayitas, pero lo vamos a agregar una rayita en el centro. Esta es una V, se lee O, pero dirás, profesor, ¿es el mismo de acá? Es el mismo, pero en este caso le vamos a agregar una rayita acá, ¿sí? Y se lee O, se lee acá su esquema. Ejemplo, dice acá, o Carlos nació en Chiclayo o Carlos nació en Piura. ¿Cuántas situaciones se plantean? Dos. ¿Cuáles son? Que Carlos nació en Chiclayo o que Carlos nació en Piura. Veamos, ¿qué pasa si se afirma de que Carlos nació en Chiclayo? Inmediatamente descartamos que Carlos nació en Piura. Entonces, eso es lo que dice acá. Se plantean dos situaciones. Si se realiza una, la otra se descarta. ¿Correcto? Entonces quedó claro esta parte. Bien, seguimos con las proposiciones compuestas. Ahora vamos a hablar de las condicionales. Las condicionales también se le llaman hipotéticas. Estos de acá expresan una relación de causa-efecto. O sea, tienen un antes y un después. Tienen un antecedente y un consecuente, ¿verdad? Su conector va a ser el sí entonces. El símbolo va a ser una flechita con una cabecita, o también acá esta forma de acá, pues que tiene como una U echadita en este caso, ¿correcto? Bien, pero las condicionales se van dividiendo pues en dos
formas, en dos categorías. Tenemos las condicionales directas o implicativas y las condicionales inversas o replicativas. Vamos a ver la diferencia, es muy fácil esto de acá de entenderlo. Veamos, la directa es cuando primero está el antecedente, entonces aparece el consecuente, ¿sí? Mientras acá la inversa o replicativa cambia el orden, es lo contrario. Acá aparece el consecuente, ¿verdad? Y después el antecedente, pero la flechita sigue la dirección desde el antecedente al consecuente. Te das cuenta que cambia el orden y cambia la dirección de la flechita, ¿sí? Correcto. Entonces vamos a explicar con ejemplos para cada uno de ellos. Para la directa o implicativa dice: hay lluvia, por consiguiente hay humedad. Acá podemos apreciar el antecedente, hay lluvia. Esto acá por consiguiente sería el conector, entonces hay humedad sería el consecuente. Este mismo ejemplo lo vamos a llevar en este caso a, digamos, en la forma inversa. ¿Cómo sería? Sería así: hay humedad ya que hubo lluvia. Entonces primero aparece el consecuente, luego el antecedente y cambia la dirección de la flechita, ¿verdad? Entonces ya más o menos te diste cuenta entre la directa y la inversa. Otro ejemplo más dice: si estudiaste, entonces ingresarás, ¿verdad? Antecedente sería estudiaste. Este entonces sería el conector. Ingresarás vendría a ser en este caso el consecuente. Este mismo ejemplo lo llevamos de manera inversa. Sería: ingresaste porque estudiaste. Acá aparece el consecuente, el antecedente y cambia la dirección de la flechita, ¿verdad? Entonces muy fácil esto de acá, muy fácil. Y siempre esto preguntan en exámenes de admisión. Siempre preguntan, por eso trata de entenderlo. Muy fáciles. Seguimos, ahora vamos a hablar de las proposiciones bicondicionales o también se le llaman biimplicativas. Chicos, estos de acá expresan una relación de condicionamiento mutuo, ¿sí? Condicional mutuo. Acá tenemos su conector, va a ser el sí y solo sí. Se lee sí y solo sí. Y su conector en este caso en símbolos va a ser acá las tres rayitas o la flechita con dos cabecitas. Correcto. Veamos ejemplos. Dice: la pera es dulce si y solo si está madura. Acá la pera es dulce, la variable P, este sí y solo si representa el conector del bicondicional. Y está madura, la pera está madura sería Q. Entonces P sí solo si, Q se lee. Correcto. Otro ejemplo más: Miguel ingresa a la universidad si y solo si obtiene nota aprobatoria. Entonces P sería: Miguel ingresa a la universidad. Este sí y solo si viene a ser el conector. Miguel obtiene nota aprobatoria sería la variable Q. Correcto. Esto es las biimplicativas o las bicondicionales. Entonces ahora vamos a explicar las negativas o también se le llaman los inversores. Veamos, esto de acá, como su mismo nombre lo dice, se van a encargar de invertir las proposiciones, ¿sí? Entonces invierten o niegan las proposiciones. Su conector va a ser la palabrita no. Acá va a ser esta rayita como culebrita. Esto de acá también se lee no. Y acá en este paréntesis vamos a agregarle un cuadradito. El cuadradito también significa la negación. Pero las proposiciones negativas pueden ser negación simple o también negación compuesta. ¿Correcto? Esto es muy fácil. Si es negación simple, va a negar a las proposiciones simples.
y si es negación compuesta va a negar a la proposición compuesta. Entonces acá dice ejemplo. Veamos acá. Esta es una proposición simple porque tiene una variable. Juan es peruano. Me pide su negación de P. Entonces ya se convierte en una compuesta negativa. Sería, es falso que Juan es peruano. O también podría ser Juan no es peruano. ¿Correcto? Ahora, la negación compuesta, pues tenemos que tener una proposición compuesta y proceder a negarlo. Acá tenemos un ejemplo. Proposición compuesta, en este caso una conjunción P y Q, dice Juan es naturalista y utilitarista a la vez. Se simboliza P y Q. Entonces, como es una negación compuesta, tengo que negarlo. Por eso acá aparece la negación externa. Sería negación de todo, negación de P y Q. ¿Cómo sería? Sería, es falso que Juan sea naturalista y utilitarista a la vez. ¿Sí? Esas son las negaciones compuestas. Bien, chicos, entonces hemos llegado acá a la parte final de este segundo tema de nuestra segunda clase, ¿sí? Por favor, te voy a pedir que desarrolles la práctica, ¿sí? Desarrolla bien la práctica de acuerdo a la clase que te he explicado, ¿sí? Yo pues me paso a despedir. Muchas gracias y hasta la próxima.